¿Cómo están, amigos? Como ya anticipé, vamos a estar haciendo una serie de videos para fabricar cosas muy fáciles, con poca inversión y que se puedan vender para generar dinero en esta época que nunca está de más generar un ingreso. En este caso es un set de jardín, una pala y un mini rastrillo que lo hicimos con muy pocos materiales y muy poco tiempo invertido. Espero que les gusten esta serie de videos. Y bueno, ahí les dejo como siempre el paso a paso con las medidas para que ustedes puedan replicarlo si quieren en su taller o en su casa. Nos vemos, amigos. Bueno, para la pala vamos a usar este caño. Creo que es de 75 o 63, no recuerdo. De 80 es. Yo ya lo usé para otra cosa, un retazo. Y bueno, vamos a hacer una plantilla de cartón para presentar. Y cortamos y hacemos la pala. Estos retazos se pueden conseguir en algunos talleres, en algunas ventas de materiales, y como ya muy poca gente lo utiliza porque son retazos cortos, se los pueden vender a menor costo, que es la idea de estos videos, de hacer lo más barato posible. Vamos a hacer una plantilla con cartón, entonces ahí corregimos y dejamos más o menos lo que queremos cortar acá con un disco después. Ahí ya me hice una plantilla de cartón, por las dudas si hay que corregir algo, la probé y me parece que la medida está buena. 10 centímetros ahí, y el total del largo 14 centímetros. La vamos a marcar sobre el caño, inclusive capaz que nos salen dos, y cortamos con una moladora. Marcamos todo y cortamos. Ya tenemos marcado con Smartcal. Vamos a cortar con la moladora y vemos cómo queda. Ahí está cortada. Lo único que lo veo muy redondeada, la vamos a aplastar un poco golpeando con un martillo, una masa, y ya le vamos a hacer el cabo. Ahora, con la ayuda de un disco flap, vamos a emprolijar los bordes, darle la mejor forma. Ya la corregimos, la aplastamos un poco que no quede tan redonda, y va quedando nuestra pala jardinera con restos de caño muy fácil. Para el mango vamos a utilizar un trozo de hierro de construcción de 6 milímetros, puede ser de 8 también. ¿Por qué de construcción? Porque de construcción es más resistente, y aparte en cualquier volquete de una obra pueden encontrar un retazo. Acá tenemos unos 20-25 centímetros que siempre es fácil de encontrar. Ahora le vamos a hacer un pequeño doblez, les voy a mostrar. Cortamos a la medida deseada y después van a ver cómo vamos a hacer el mango de forma económica y sencilla. Ahí lo tenemos apretado en nuestra morsa, dejamos sobresalir unos 2 o 3 centímetros y ahí vamos a golpear con un martillo para hacer una curva de casi 90 grados. ¿Por qué? Esa es la parte que va a ir soldada acá a la palita. Acá lo vamos a cortar un poco para que no sea tan largo esto. Como pueden ver, ya soldamos lo más reforzado posible porque acá va a ser mucha fuerza. Cortamos unos 10-12 centímetros porque después va a ir el mango y ya prácticamente está lista nuestra pala de jardín. Ahora, para el mango, yo les voy a mostrar lo que vamos a utilizar. Para el mango lo que vamos a utilizar es un palo de escoba, que lo pueden conseguir muy fácilmente, ya sea por escobas viejas o bueno, también yo lo he comprado y la verdad que rinde mucho para el precio que tiene. Vamos a hacer un agujero de 5, un poco más chico que es el hierro, lo más centrado posible con el taladro, para meter a presión el mango, y después con una lija para madera vamos a prolijar. Ahora les muestro. Ya cortamos el largo aproximado que queríamos del mango. Ahora con una mecha de 5 milímetros vamos a hacer lo más centrado posible, arrancando despacio para que no se nos corra. ¿Ve? Vamos a buscar el centro
lo vamos corrigiendo hasta que quede lo más centrado posible y ahí agujereamos. Vamos desagotando la mecha para que no se trabe y listo. Previamente vamos a afinar un poco la punta, vamos a presentar ahí, vamos a presionar hasta que se meta y luego vamos a golpear, vamos a ir golpeando y se va a ir metiendo el cabo en nuestra pala. Ahí está, entonces ya quedó calzado. Ahora con una lija para madera limpiamos las imperfecciones, que no quede áspero a la mano. Hacemos este trabajo y ya tenemos nuestra pala muy bajo costo. También traten de que este caño por lo menos sea de 1,6 milímetros de espesor, porque si es más fino va a quedar muy débil, pero al ser grueso queda firme, y el mango un poco largo para que se pueda agarrar bien. Ahora seguimos con el mini rastrillo. Para el rastrillo vamos a necesitar 2 trozos de hierro de construcción que ocupamos hoy, de 6 milímetros. Este tiene unos 30 centímetros, tendrá unos 20. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a doblar el más corto para ir armando el rastrillo. Lo aprieto a la parte más corta, dejo sobresalir unos 7-8 centímetros y lo primero que voy a hacer, voy a doblar ahí, retiro, lo doblo un poco más de 90 grados, que quede un poquito más cerrado que 90 grados. Vamos a golpearlo otro poco. Ahí está. El largo también vamos a hacer lo mismo, lo vamos a dejar sobresalir unos 3 centímetros. Y este sí lo vamos a doblar casi a 90. Ahí está. Es que con martillo, epa, casi volteo la cámara. Con martillo esto se dobla fácil. Y ahora vamos a presentar. Ven que tenemos este que tenemos doblado y este que tenemos ahí. Vamos a marcar aproximadamente para doblar los dos juntos acá en la morsa. Ahí lo tenemos apretado de esa manera, ya lo marcamos ahí. Y ahí vamos a proceder a doblarlos también ahí a 90. Ahora vamos a corregir ahí, y esto va a quedar, que no le quiero pegar a la cámara, así, ¿ve? Ahora vamos a cortar el excedente, o sea, vamos a presentar acá, vamos a cortar el excedente y vamos a soldar ahí para armar las 3 garras. Bueno, ahí ya tenemos preparado para soldar. Vamos a centrar lo mejor posible acá y soldamos. Corroboramos. Ahí. Ahora vamos a cortar el excedente, no se preocupen. Así que ahí volvemos a soldar bien y después cortamos el excedente. Perfecto, solo resta cortar el largo que consideremos suficiente. Ya lo marqué con la pala. Y vamos a repetir el procedimiento para hacer el cabo. Repetimos el procedimiento con el mango. Acá lo más fácil, porque lo podemos golpear un poco con el martillo. Y ya tenemos nuestra herramienta terminada. Vamos a pasarle lija, como hicimos con el otro. Y ya tenemos las 2 herramientas terminadas con muy poco gasto. Como toque final, le vamos a sacar un poco de filo a los dientes del rastrillo con la moladora y queda listo.
bueno, antes de pintar vamos a probar nuestras herramientas. Rastrillo. Perfecto. La pala. Perfecto. Ahí tenemos el juego. Ahora sí, vamos a pintar y queda listo. Bueno amigos, el toque final como siempre nosotros se lo damos con aerosol AA. Ustedes saben que si tienen otra pintura pueden usar perfectamente otra pintura. Yo tengo aerosol empezado y ya me sirve. Si no, pueden hacerlo con cualquier pintura. La idea es que quede bonito y que sea económico para ustedes. Este juego yo lo he visto en 3-4 dólares en Mercado Libre. Hablo en dólares para que si son de otra parte de Argentina tengan noción de lo que digo. Y bueno, el gasto, ustedes vieron, es muy poco. La parte de la madera le pueden dar algún barniz, alguna laca, lo que tengan también. La idea es que quede bonito, repito, y económico para poder generar la mejor ganancia posible. No te olvides, usa siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.